programa muy pero muy interesante para recorrer y conocer nuestra Córdoba, aquellos senderos tal vez poco recorridos, poco difundidos. Ellas son Vero, Ceci, de Córdoba Walking Tour, y ya la tenemos en nuestro estudio. Chicas, gracias por venir. Gracias. Qué linda iniciativa la que han armado, esto de recorrer Córdoba en aquellos lugares poco difundidos, ¿podría ser? Puede ser así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es Córdoba Walking Tour? Somos una empresa de servicios culturales referidos al turismo. La idea, como vos decías, es mostrar nuestra Córdoba, que no solo para extranjeros o para gente de otras provincias, sino para los mismos cordobeses, y mirar la ciudad con ojos de turista. Buscar recorridos alternativos, pero también a veces tradicionales, pero lugares por los que pasamos y no nos damos cuenta de que cuentan historias. Sobre todo eso, contar historias. Bueno, contar historias, recorrer, caminar, mirar hacia arriba, hacia los costados, admirar la arquitectura y demás. ¿Cuáles son esos recorridos que hacen habitualmente y que, según entiendo, se van modificando de acuerdo a la época del año, de acuerdo al clima y demás? Sí, de acuerdo a la estación. Sí, pero ahora se acerca el otoño, así que es nuestro mejor momento. Y Güemes es uno de los circuitos más solicitados. Bueno, Güemes, donde hacemos las meriendas más ricas de Córdoba. Y contar la historia del vecino, del almacén de ramos generales, de quiénes vivían antes, qué medios de transporte. Por ahí hoy Güemes tiene una vida nocturna y hoy está muy asociada a la gastronomía y tiene mucha historia para contar de sus inicios de barrio pueblo. ¿Y cómo era Güemes antes? Sus personajes, el cabeza colorada, hoy que es martes Hoy 13, la martes pelada 13. de la cañada, los fantasmas que se aparecían, un poco la historia esa de fantasmas, de bohemia, que hoy en día ha mutado el barrio, pero conserva algunos detalles, y conocer lugares, por ejemplo, como el almacén de Pepino, al que nadie entra en nuestros recorridos y se sorprenden, entonces está bueno eso, sorprender a la gente. Otro de los recorridos interesantes es el del mercado, que lo hacemos los jueves por la mañana. ¿Qué mercado? El Mercado Norte. El Mercado Norte. Mercado Norte, y descubrir. Es un recorrido, es una caminata muy sensorial, porque ahí descubrís distintos aromas. Probamos algunas cosas de algunos puestos. ¿Y qué plantean con respecto a la historia del Mercado Norte? ¿Qué hay que saber sobre el Mercado Norte? Hay que saber que, bueno, fue el mercado que dio inicio en realidad a lo que era la venta, a la organización del vendedor ambulante, en realidad en un espacio que era ese el elegido donde se encuentra hoy, y que han pasado los puesteros de generación en generación. Hay mucha historia. Mucha sí. historia. Y esquinas donde también cantaba Gardel, por ejemplo. Bueno, y ahí está la Córdoba del 2x4, también plantean ese recorrido. Nosotros tenemos el walking del 2x4, que es recorrer los distintos sectores por donde estuvo Gardel, donde se alojó. Gardel en Córdoba, a ver. Gardel en Córdoba, que visitó nuestra ciudad más de 10 veces y venía con sus amigos, iba al Bajo, iba a Güemes, también dicen que cuando la ciudad se apagaba, se encendía la segunda, que es la seccional del mercado, y entonces allí cantaba con sus amigos. Bueno, y hoy justamente en esa zona de Güemes hay una actividad artística muy fuerte, también hay varias tanguerías, hay varios lugares para milonguear y demás. Sí, es una propuesta distinta la de Gardel, porque mucha gente no sabe que venía tan asiduamente a Córdoba, que se hospedaba en un conocido hotel de la ciudad. ¿Dónde se hospedaba Gardel? En el Hotel Victoria. El Hotel Victoria. Que está ahí, funciona, fue el primer hotel que tuvo baños privados, como le llamaban antes. Y lo interesante es que esa propuesta termina con una milonga, justamente, donde se le da una clase de tango ahí en San Jerónimo. Entonces está bueno, los invitamos, eso es los sábados. Y tienen también una Córdoba colonial. Sí, la clásica. ¿Cuál es esa clásica? La clásica es la del centro histórico, y muy enfocado a la historia de las mujeres, a las mujeres que tuvieron un protagonismo en la época de la colonia muy importante, pero que, bueno, la historia estaba contada por hombres. Y hoy hay historias para contar de mujeres que tuvieron una actuación muy importante en lo que es la vida colonial de Córdoba. Chicas, ¿y quiénes consumen este tipo de tours? ¿Los extranjeros o también están los locales
que quieren conocer su lugar, ¿no? Un poco de todo, pero los locales predominan para nuestra sorpresa. Todos los cordobeses quieren conocer nuestra historia, nuestros lugares, nuestros personajes. Sí, su ciudad. Y se sorprenden. Por ejemplo, tenemos un recorrido también en los palacios de Nueva Córdoba. Bueno, hay un recorrido por los palacios. Que son lugares por ahí centrales que todos pasan, pero no conocen los detalles, la arquitectura, la historia y bueno, y sobre todo esto, la dinámica de la ciudad, cómo fue evolucionando el presente y el futuro y el pasado. Y además la cómo gente se quiere relacionan. conocer quiénes vivían en estas casas. Porque hoy Nueva Córdoba es un barrio estudiantil con muchos edificios, pero entre medio tenemos estos palacetes de líneas bien europeas y la gente quiere conocer quiénes eran estas familias que vivían en palacios. Claro, ¿cuáles son los palacios Córdoba? que involucran esta recorrida? Dionisi. Principalmente Dionisi y el Ferreira son a los que entramos, pero hacemos un recorrido por todas las casonas de Nueva Córdoba, las que quedan en pie, bueno, explicando un poco cómo era esa nueva Córdoba o Córdoba nueva que se les llamaba a comienzos del siglo. Y la nueva aristocracia, aparte. Claro. Era en ese momento. Que sembró como una impronta diferente en la ciudad, que venía siendo colonial, el cambio que introdujo en la arquitectura y bueno, en esta distinción social un poco. Claro, está buenísimo lo que hacen porque me da la es sensación. vincularse también. Claro. Es vincularse porque merendamos o desayunamos, compartimos espacios, la gente se hace amiga en las redes sociales, arman grupos de WhatsApp, como las chicas walking, Claro. para Claro, y lo que te decía que está bueno esto de historias. generar recorridas por espacios históricos y también recorridas por espacios más contemporáneos, porque hay una salida que es la Córdoba de los picnics, ¿no? La que involucra El el parque. Parque de las Tejas, el Parque El parque. Sarmiento, y también está bueno hacer una recorrida y saber qué había ahí antes, Sí, ¿no? un poco ver cómo se recreaban antes los cordobeses, Los cordobeses. cómo se recrean ahora, qué deportes fueron cambiando. En el pasado había campeonatos de hockey, por ejemplo, en la pista del Parque Sarmiento, y como ahora el running tomó el parque, e ir viviendo estos cambios. Y también, como ella dice, las relaciones, nos gusta mucho que la gente aporte historias, que aporten fotos. Cuando hacemos el paseo, muchos se prenden, uy, acá vivía mi abuelo, y Sí. nos cuenta una historia, y Cuando yo era vamos chico- enriqueciendo esta historia oral. Esa frase de cuando yo era chico venía a comprar a este lugar y entonces cuentan su historia y la comparten con otros. Eso está muy bueno. Además, patrimonio que no se conoce. No se valora. No se puede conservar y los cordobeses tenemos mucho todavía para descubrir en esta ciudad. Por eso nuestra propuesta es de turismo urbano en Córdoba. Turismo urbano, me encantó. Para aquellos que tengan ganas de sumarse a recorrer, a redescubrir o a conocer básicamente Córdoba, se suman a Córdoba Walking Tour. Sí, y aparte estamos de festejos. festejos, estamos de festejos, a semanas de un aniversario y vamos a tirar la casa por la ventana. El festejo va a ser en la Casa de Arte de la Parisina porque vamos a contar la historia de Alberdi en una casa. Buenísimo. Y en esta época del año, ya se fue el verano, están apareciendo los primeros síntomas, entre comillas, del otoño. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Y bueno, se viene el festejo, se viene Semana Santa. ¿Y qué tours? Eh, ¿Un tour religioso para Semana Santa? Y capaz sorprendamos con uno no tan santo. Ah, muy bien. El contrafestejo. Sí. Y el 5 de abril, bueno, el festejo en la Parisina, que la idea es hacer un mini recorrido por Alberdi dentro de la misma casa. Conocer no solo la historia de la Reforma, del Cordobazo, sino lo cotidiano, cómo vivían los estudiantes y cómo fue mutando y cómo es el barrio hoy, Belgrano, todas estas historias riquísimas que tiene Barrio Alberdi para compartir. Intercultural hoy, que tiene mucho para conocer y recorrer. Buenísimo, chicas. Para aquellos que se quieran sumar, ¿cómo las ubican? Córdoba. Por Facebook o por TripAdvisor, Córdoba como Walking. Córdoba Walking, @Córdoba Walking, ahí lo pueden encontrar y nos escriben y ahí tienen todos los paseos que vamos Está toda la cambiando. agenda. Está toda la agenda. Y un precio súper accesible. Sí. Sí, porque incluyen los desayunos o la merienda, depende del horario. Buenísimo, chicas. Muchísimas gracias No, por venir. gracias a Felicitaciones ustedes. por los 2 años y que Córdoba Walking Tour siga
creciendo creciendo. con estas historias maravillosas y estas recorridas que nos hacen querer, valorar y cuidar. Y cuidar nuestra ciudad. Córdoba. Sí, seguro. gracias a vos. Muchas gracias. Y por muchos cumples más. Gracias. Señores, seguimos en Bien de Córdoba luego de haber hecho un viaje imaginario por nuestra ciudad a partir de distintas recorridas, distintas propuestas de la mano de Córdoba Walking Tour. Adelante.